Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Hoy voy a hablaros sobre aquella encuesta que hice hace unos días en la pestaña de comunidad del canal, donde os preguntaba si teníais dificultad a la hora de integrar los mensajes que os daba el tarot. De hecho, bueno, la gran mayoría yo no voté, pero yo me hubiera incluido ahí en un sí. Y de hecho un suscriptor comentaba que el tarot es un gran informador, pero que las cosas pues hay que pasarlas a la acción y eso es lo que cuesta mucho. El tarot tiene muchísima sabiduría, pero muchas veces nos quedamos en la mente. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es de tarot terapéutico, porque es en este enfoque básicamente cuando estamos buscando tomar conciencia de algo, trascender algún patrón, buscar algún lado de sombra para podernos conocer mejor y efectuar algún cambio, y no de tarot predictivo, porque cuando preguntamos en base a qué va a pasar, qué piensa otra persona, todas estas preguntas que van hacia afuera, no estamos buscando hacer ningún cambio y entonces se queda la información ahí y que pase lo que tenga que pasar. Y también de lo que voy a hablar es de lecturas que nos hacemos a nosotros, a nosotras mismas, porque la dinámica es distinta que cuando nos la hace otra persona. Así que de todo esto vamos a hablar y también de cómo romper estos patrones. Voy a venir con 3 ejercicios para que podamos llevar el tarot más allá de la mente y del pensamiento a la acción. Que por cierto no me he presentado y si no me conoces, yo soy Cristina Celeste y en este canal hablo de tarot, de intuición, de autoconocimiento y te invito a que te suscribas. El tarot es una herramienta poderosa que nos ayuda a tomar conciencia y a comprender lo que nos ocurre para poderlo transformar. Sin embargo, nuestra mente tiende a racionalizar los mensajes. Los analizamos, buscamos explicaciones lógicas y tratamos de encajarlos dentro de algo que ya conocemos. Incluso, a veces, forzando el significado de las cartas o incluso forzando nuestra propia intuición y nuestras propias sensaciones a la hora de hacer una lectura. De todas maneras, el hecho de entender una lectura, de comprenderla con nuestra cabeza, no es algo malo en sí, sino que te permite sentir ese reflejo y decir, sí, esto es lo que me pasa, ¿no? Y entender lo que te pasa es el primer paso para poder darle sentido a algo que pueda ir a continuación. Pero el problema es que muchas veces nos quedamos atrapados en la mente con un montón de información que tenemos a primera vista, información que luego buscamos e información que luego rebuscamos en base a, por ejemplo, si ha salido el arcano del emperador, qué significa poner límites, qué significa tener una rutina, cómo puedo tener una rutina más productiva, yo qué sé. Entonces, entender algo no necesariamente implica un cambio, como ya sabemos, y se provoca una desconexión mente-cuerpo. Sin embargo, como os contaba antes, cuando una persona viene a hacerse una lectura con nosotros, la dinámica es distinta, o viceversa, ¿no? Si te vas a hacer una lectura con otra persona, o a veces si vas al médico. La dinámica es distinta porque la otra persona te otorga toda la autoridad externa, viene en un estado de apertura, si no van mal las cosas, porque tengo también entendido que tengo compañeros que han ido personas como a probarles, a ver qué tan videntes son, a hacerles muchas preguntas capciosas, pero bueno, no suele ser el caso, afortunadamente. Entonces esa persona se relaja, viene a escuchar y como se lo dice desde fuera y te ha puesto ese sesgo de autoridad externa, nuestras palabras tienen mucho peso. Pero cuando leemos para nosotros, las cosas cambian, porque el ego se interpone. Lo racionalizamos, nos convencemos de que ya lo hemos entendido y cuando nos queremos dar cuenta, nos encontramos repitiendo el mismo patrón, preguntando lo mismo o parecido a las cartas y recibiendo mensajes similares.
No sé si a ti te habrá pasado, pero yo llevo 3 meses recibiendo como consejo ante varias situaciones la carta del juicio. Entonces yo comprendo la carta del juicio, no hace falta ya que me lea más libros. Es darme una segunda oportunidad, es perdonar mis errores del pasado y ese tipo de cosas. Pero lo que cuesta es llevarlo a la práctica. Y es que me da mucha rabia que teniendo una herramienta tan maravillosa como es el tarot, que es un guía excepcional, que con ese lenguaje simbólico puedes sentir muchísimas cosas, tener muchísima claridad, pues que la mente se interponga y se quede todo ahí y un día tras otro, pues tú vayas viendo que realmente no has podido realizar esos cambios. Por eso viene lo del tema de las meditaciones. Vienen porque este verano yo comencé a preparar un curso de tarot, pero un curso pues que integrase lo teórico hasta cierto punto, pero que incorporase muchísimo más la vivencia personal y la práctica. Ya os iré hablando de ello más adelante, ¿vale? Pero en ese momento yo me planteé qué bonito sería. A mí es que me gusta mucho meditar y las visualizaciones guiadas. Qué bonito sería comprender un arcano desde el ser. Cuando meditamos con un arcano, visualizamos su energía y dejamos de verlo como un concepto para empezar a sentirlo en nuestro interior, a nuestra manera. Y pasamos del dato a la experiencia. Es que no es lo mismo pensar en el emperador como una figura de estructura, de límites, que sentir esa energía en tu cuerpo, en tu respiración e incluso en tu postura. Y es que cuando nos relajamos y bajamos esa barrera del consciente, podemos acceder a nuestro inconsciente y es donde podemos realizar cambios y además que el inconsciente se comunica a través de los símbolos, es su lenguaje natural. Y entonces pues los arquetipos pasan de ser imágenes, que a veces las tenemos en el tarot, a convertirse en parte de nuestra experiencia. Pero, si esto de la meditación no es lo tuyo y no te ves visualizando o relajándote y demás, y quieres conectar con la energía del arcano en concreto que te haya salido para romper cierto patrón, para saber cuál es el paso siguiente que tienes que dar, etcétera, yo te voy a recomendar otros 2 métodos más. El primero de todos es la escritura reflexiva. Y sí, yo sé que a algunas personas también les va a parecer un rollo, porque tienes que coger un cuaderno, un boli y te tienes que lanzar a escribir. Pero si realmente quieres conocer cuáles son esas respuestas sin el filtro de la mente que hay en tu inconsciente, desbloquearte emocionalmente y dejar que salga muchísima información, tienes que escribir. Y es que además es maravilloso. El ejercicio consiste en trabajar más profundamente con el arcano escogido y escribir a partir de ciertas frases. Por ejemplo, la emperatriz. Si la emperatriz me diera un consejo, sería: lo que tiene que enseñarme la emperatriz es, si yo fuese la emperatriz, haría, es escribir sin ponerse ningún tipo de filtro, sino que tienes que mantener la mano en movimiento sin pensar absolutamente en nada de lo que estás escribiendo. También pues, se puede llamar escritura automática o escritura creativa. Entonces, en ningún momento debes parar a corregir la gramática, a ver si te estás torciendo el renglón, sino que debes permitir que lo que hay dentro de ti pueda salir a través de la escritura. Al escribir de forma libre sobre lo que te está diciendo el arcano, se va a convertir en un concepto menos abstracto para ti, se va a convertir en algo más tangible y que seguramente vas a flipar de lo que vas a escribir, porque cuando escribimos se favorece muchísimo la conexión con nuestra intuición y, como dije antes, el desbloqueo de emociones reprimidas.
Por otro lado, otra cosa que te puedo recomendar sería el uso de símbolos o de recordatorios físicos que te recuerden a la energía del arcano. Sería llevar un amuleto, algo chiquitito o grande como tú quieras, que te recuerde a ese arquetipo con el que tienes que trabajar. Podría ser una piedra con un determinado color, un símbolo, una vela. Esto ya lo eliges tú, es muy personal. Esto lo que va a hacer es que tú tengas presente ese trabajo que tienes que hacer o ese consejo sin tener que estar mentalizándolo todo el rato. Otra cosa que puedes hacer dentro de este consejo, aunque yo lo considero muy light, pero ya me contarás si lo has hecho, si lo haces, si te funciona, cada persona es un mundo, sería mantener el arcano presente. A ver, yo tengo que decir una cosa, yo llevo haciendo eso desde que iba al instituto y me llevaba conmigo la templanza para recordarme a mí misma que tenía que estar tranquila para hacer el examen o llevándome los enamorados para ver si surgía el amor en una cita y todo eso. Y es un poco light el efecto, o sea, ojalá. Entonces, lo que consiste es ponerte el arcano cercano a ti, de fondo de pantalla, irlo cambiando de baraja, no sé, hoy me lo pongo en el de Marsella, mañana me lo pongo en el de Rider o en la que sea. Y es un poco tenerlo presente. Pero, como digo, cada persona es un mundo, a mí esto no me funciona exactamente bien. Quizá me ha funcionado más. Hay un cuadro, os lo pondré por aquí, que me recuerda mucho a esa energía del juicio y entonces ese sí que lo he llevado de fondo de pantalla durante mucho tiempo. Entonces, hoy os he compartido 3 métodos que nos ayudan a que el tarot pase de ser una herramienta de consulta a ser una herramienta de transformación real. ¿Tengo más métodos? Sí, pero los tengo guardados para ir dosificando para próximos vídeos, que si no, pero me encantará saber qué método usas tú. También te invito a que si te apetece escuches la meditación que dejé la semana pasada, la del mago, y próximamente iré subiendo más meditaciones. Y esto es todo por hoy. Me alegro que hayas seguido el vídeo hasta aquí, te agradezco que me hayas escuchado y te mando un saludo. Nos vemos en próximos vídeos.